Y ya estamos nuevamente en Nehemías, el capítulo 5. Y la semana pasada vimos que el capítulo 4 terminó con una nota de gran victoria en el pueblo. El pueblo continuó la obra de Dios y lo hicieron, como vimos, a pesar de grandes obstáculos. La palabra de Dios nos dice que con una espada en una mano y con una herramienta en la otra, el pueblo continuó la obra de restauración y no dejaron, mis hermanos, que los enemigos detuvieran la obra del Señor. Sin embargo, en este capítulo que hemos dado lectura, la hermana Betty nos ha ayudado. En este capítulo 5 no hay ninguna mención del trabajo en las murallas, en el muro de Jerusalén, indicando que algo sucedió, que algo detuvo la obra de restauración de las murallas. El trabajo se detuvo debido a conflictos que se levantaron dentro del pueblo de Dios. Si recordamos, a pesar de la burla y el desánimo, el enemigo no pudo detener la obra. Pero la obra se detuvo cuando el pueblo de Dios perdió su unidad. Cuando el pueblo de Dios pierde la unidad, ciertamente no está peleando contra el verdadero enemigo, ni mucho menos está haciendo la obra de Dios. Esta tarde, mis hermanos, me gustaría compartir con ustedes 4 principios espirituales que encontramos aquí en este capítulo 5. Y que si los ponemos en práctica en nuestras vidas, estos 4 principios nos ayudarán a ser parte de la solución y no parte del problema. Así que la pregunta que tengo para ti esta tarde, mi hermano, es: ¿dónde te encuentras? ¿En el lado de los problemas o como parte de la solución? Y si queremos ser parte de la solución, en primer lugar, tenemos, mis hermanos, que escuchar con atención los versículos 1 al 5. Tenemos que escuchar con atención. Nehemías, como hemos visto hasta aquí, no es un libro que trate principalmente de dinero. Como hemos visto, Nehemías es un libro que trata de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, proveyendo al pueblo de Dios un lugar de paz, de seguridad y de bendición. Sin embargo, los problemas de dinero afectaron directamente el trabajo de la reconstrucción. Muy a menudo los problemas de dinero afectan un proyecto de construcción debido a que no hay suficientes fondos para la obra. Pero si recordamos, mis hermanos, los trabajos de reconstrucción de los muros de Jerusalén realmente ya estaban pagados por el rey de Persia, quien proporcionó a Nehemías los materiales de construcción que se necesitaban. Los problemas de dinero que Nehemías enfrentó fueron diferentes. Fueron problemas de dinero entre las personas que rompieron la unidad del pueblo de Dios. Ahora veamos lo que Nehemías, mis hermanos, escuchó con atención mientras el pueblo hablaba. Y lo que Nehemías escuchó con atención, mis hermanos, fue que el pueblo tenía problemas de dinero porque trabajaba en el muro, en la reconstrucción de esta muralla, y no tenían tiempo para atender las necesidades básicas de sus hogares. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Mi hermano, si deseas dedicar tu vida para atender directamente las necesidades del pueblo de Dios y difundir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la mayoría de los casos afectará tu capacidad para proveer las necesidades de los tuyos. El ministerio lleva tiempo y el tiempo empleado, mi hermano, en el ministerio es tiempo en el cual no se está haciendo dinero.
muchas veces causa tristeza y otras veces causa indignación al ver estas personas, estos falsos pastores, estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles que distorsionan, que cambian, que adulteran la palabra de Dios con el único propósito de hacer negocio de ella, con el único propósito de vivir como ricos. Pero hay algo más, mi hermano, que Nehemías escuchó. Y lo que Nehemías escuchó con mucha atención fue que el pueblo tenía problemas de dinero porque había, nos dice la palabra del Señor, había hambre, lo cual hizo que la comida sea más cara. La comida era tan cara que algunos hipotecaron sus propiedades, sus casas, para conseguir alimentos. Y lo que Nehemías escuchó con atención, mi hermano, fue que el pueblo tenía problemas de dinero porque tenían que pagar el tributo al rey, a pesar de que no estaban trabajando. Y a pesar que el costo de vida, como hemos escuchado, había subido. Y lo que Nehemías escuchó con atención, mi hermano, es que el pueblo tenía problemas financieros, problemas de dinero debido a los préstamos que habían adquirido para poder subsistir. Y algunos tenían que pagarlos. Por lo tanto, algunas personas, como hemos escuchado, tuvieron que dar a sus hijos como esclavos, como siervos, a causa de estos préstamos para poder pagar sus deudas. En otras palabras, mi hermano, el rico del pueblo estaba tomando ventaja de esta crisis para hacer dinero con los pobres, cobrándoles un interés que algunos comentaristas dicen que alcanzaba aún el 12% al año. Mi hermano, si Nehemías y el pueblo no hubieran obedecido lo que Dios demandaba en cuanto al dinero, cómo hacer con el dinero y cómo hacer con los problemas del dinero, la obra de Dios, la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, se hubiera detenido sin una sola flecha del enemigo, sin una sola flecha que el enemigo hubiera disparado. Muchas veces somos tentados a separar lo que hacemos con nuestro dinero de nuestro caminar con nuestro Dios. Y esto, mi hermano, es un gran engaño del enemigo, de Satanás. La compra, la renta de una casa, mi hermano, es una decisión espiritual. No solo son aspectos financieros. El aceptar un trabajo, la elección de una carrera, el decidir la cantidad de dinero que debemos ganar o debemos hacer. Todos estos son asuntos que afectarán directamente tu caminar con Dios, tanto ahora como en el futuro, y por qué no decirlo, en la eternidad. Si no administramos nuestro dinero con un corazón correcto, y si no tomamos decisiones financieras con el punto de vista, mi hermano, de la eternidad, entonces cometeremos errores que afectarán la obra de Dios, esa obra que Dios tiene para tu vida, por muchos años. Y uno de los elementos esenciales de administrar nuestro dinero con un corazón recto delante de nuestro Dios es siendo un buen dador. Pero un buen dador para nuestro Dios, para su obra, para el avance del Evangelio, no para estos falsos pastores, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles. El ser un buen dador para la obra del Señor, para el avance del Evangelio, mi hermano,
siempre nos ayudará a recordar que Dios y su reino son primero. Mi hermano, si quieres ser parte de la solución y no del problema, al igual que este hombre Nehemías, tienes que escuchar con atención. Y en segundo lugar, tienes que considerar cuidadosamente versículos 6 y parte del 7 que hemos escuchado. En estos versículos, mis hermanos, Nehemías se enoja en gran manera cuando él se entera de cómo estos hombres ricos del pueblo estaban abusando de sus hermanos. Él está extremadamente enojado, nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, este enojo es un enojo justo porque busca y desea el bien para las personas inocentes. Pero escúchame bien, no la venganza para los culpables de esta explotación, porque esos hombres están bajo la mano de nuestro Dios, quien es un Dios justo. Nehemías, mi hermano, se enoja porque estos problemas de dinero fueron causados en parte a la codicia de los que querían aprovecharse de la crisis de los demás. Nehemías se enoja porque estos problemas de dinero condujeron a la falta de unidad en el pueblo de Dios. Esta unidad que es muy preciosa y que cuesta cualquier suma o cantidad de dinero. Pero por sobre todo Nehemías se enoja porque estos problemas de dinero detuvieron la obra de nuestro Dios. Debe haberle frustrado, mi hermano, el hecho que ellos pudieron resistir al enemigo, pero cayeron fácilmente, tan fácilmente, a este tipo de problemas. Y aunque Nehemías se enoja, mira lo que él hace primero, mi hermano. Él escribe, dice, entonces, versículo 7, la primera parte, entonces dice, lo medité. Y la palabra meditar significa considerar cuidadosamente. Nehemías quiere pensar las cosas, mi hermano, antes de hablar, antes de actuar. Él estaba siguiendo lo que el apóstol Santiago escribió siglos y siglos después. Santiago capítulo 1, versículo 19, la palabra del Señor nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esta virtud, mi hermano, que leemos a lo largo de todo este libro, es una marca del carácter de este hombre, Nehemías. Él era un hombre suficientemente apasionado, mi hermano, para enojarse, pero lo suficiente prudente para no actuar hasta considerar el asunto con cuidado. Nehemías, mi hermano, nos enseña que la forma en que un cristiano debe enfrentar los problemas es procesar, es digerir la información de tal manera que tú puedas tener por lo menos una idea completa de las circunstancias. Nehemías se enojó en gran manera después de haber escuchado pacientemente los testimonios no de uno, no de dos, sino de muchas personas. Sin embargo, antes de responder, este hombre toma su tiempo para analizar la situación. Ahora es interesante ver que Nehemías nunca se enoja contra estos dos hombres, Sanbalat o Tobías, porque él sabía que estos dos hombres no eran parte del pueblo. Pero Nehemías sí se enoja, mi hermano, con aquellas personas, con aquellos hombres del pueblo que conociendo el camino de Dios lo menosprecian, haciendo lo contrario a lo que la palabra del Señor enseña. Y después que Nehemías escucha con atención y considera cuidadosamente cada uno de los testimonios de estas personas, él ahora está listo para, en tercer lugar,
responder bíblicamente. Versículos, la última parte del versículo 7 al versículo 13. En estos versículos, mis hermanos, vemos que para corregir este problema, Nehemías llama a una gran asamblea. Él directamente les dice a estos hombres, a estos buitres devoradores de dinero, que lo que estaban haciendo estaba mal. Y les dice que quiten esta usura, que quiten este peso, este gravamen al pueblo de Dios. Versículo 10. Mi hermano, la usura es un interés que es demasiado alto o que no debe ser cobrado en absoluto. La palabra de Dios nos dice que es incorrecto, mi hermano, hacer dinero a costa de la necesidad económica de una persona. Si alguien necesita dinero para las necesidades más básicas de la vida, se le debe dar o no se le debe cobrar, mi hermano, un interés. Mira lo que Éxodo capítulo 22, versículos 25 nos dice acerca de la usura. La palabra del Señor nos dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, dice, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, ni le cobrarás un interés muy alto. A lo largo de la Biblia, mis hermanos, se enfatiza la preocupación que nuestro Dios tiene para las personas necesitadas. En casi todos los libros de la palabra de Dios, la Biblia, nuestro Dios prohíbe a su pueblo tomar provecho de las desgracias de los demás. Y en el versículo 11 podemos ver que respondiendo Nehemías bíblicamente, ordena a estos hombres a devolver todo lo que ellos habían obtenido a través de la explotación, incluyendo las tierras, las viñas, dice, los olivares y las casas, así como la devolución de la usura. Mi hermano, hay situaciones en nuestras vidas que claramente revelan nuestro carácter cristiano, revelan nuestra espiritualidad, revelan quién realmente somos nosotros. Por ejemplo, es muy triste ver aquellas personas tomando provecho de alguien que enviudó, tratando quizás de comprar herramientas, quizás el carro o la casa o cualquier propiedad del difunto a precios muy, pero muy bajos. No es raro ver personas que profesan ser cristianos y compran cosas de la gente que están pasando por necesidades, por crisis financieras, sabiendo que realmente están robando en lugar de comprar a un precio justo. Mi hermano, mi hermana, cuando te veas tentado a tomar ventaja de alguien que está en necesidad, hay que recordar la advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en Lucas, capítulo 12, versículo 15. Lucas, capítulo 12, versículo 15. La palabra del Señor dice así, Señor Jesús hablando, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mi hermano, Nehemías responde a estos hombres bíblicamente y él presenta la verdad en amor. Él confronta a estas personas quienes recibieron este mensaje como que si venía de Dios mismo, y reconocen que ellos estaban en pecado, que ellos estaban mal. Y ahora estos hombres prometen devolver a sus hermanos lo que ellos habían tomado de ellos, nos dice el versículo 12. Pero hay algo muy importante, muy interesante, mi hermano, aquí. Y es la manera como es que estos hombres, estos hombres que estaban en este pecado, hermanos, de la usura, respondieron. Esto es algo impresionante.
estos hombres realmente mostraron un espíritu sensible, abierto a la palabra de Dios, un espíritu humilde. Ellos obedecieron. Tristemente, muy pocos estamos dispuestos a reconocer que estamos mal, que estamos equivocados, y mucho menos hacer lo que es correcto, especialmente si el dinero está de por medio. Ahora, mis hermanos, vemos que Nehemías, él sabía que muchas veces las promesas hechas durante una presión emocional o durante un evento social, por lo general no se cumplen. Es por eso que él hace jurar a estos hombres públicamente, para que sus palabras no se queden ahí, sino que sus palabras se conviertan en acciones, nos dice el versículo 12. Con un juramento que hemos escuchado, Nehemías les hace responsable y los compromete, mis hermanos, públicamente. Algo que muy a menudo necesitamos para ayudarnos a hacer lo que nuestro espíritu está dispuesto a hacer, pero que nuestra carne es débil para hacerlo. Tal vez lo que necesitamos es hacer un compromiso público de arrepentimiento, especialmente en esas áreas de nuestras vidas en las que estamos teniendo dificultades en obedecer a nuestro Dios, en hacer lo correcto. En esas áreas de nuestras vidas que estamos ofendiendo quizás al hermano, que estamos ofendiendo a nuestro Dios. Y debido a que Nehemías responde, mi hermano, bíblicamente, el versículo 13 nos dice que la unidad del pueblo, esta unidad que se había perdido, se restablece. Y la congregación en su conjunto dice amén y alaba al Señor. Y la palabra amén, mi hermano, significa estoy de acuerdo, significa así sea, significa que el Señor haga lo que Él ha dicho. Mi hermano, la unidad es esencial en toda iglesia y el enemigo lo sabe. La unidad es esencial en cualquier grupo cristiano si quiere cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Es por eso que a lo largo de toda la Biblia, nuestro Dios nos hace recordar este mandamiento de la unidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Simplemente es un ejemplo. La palabra del Señor nos dice, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir. Mantener la unidad. Sed compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, dice, amigables. Mostrar amor al hermano, al prójimo. Mi hermano, si quieres ser parte de la solución de los problemas, y no parte de ellos, tenemos que escuchar con atención. Tenemos que considerar, tenemos que meditar cuidadosamente. Tenemos que responder con la palabra de Dios, bíblicamente. Y en cuarto lugar, y sobre todo, vivir lo que se cree. Vivir de acuerdo a nuestra fe. Versículos 14 al 19. En estos versículos, mis hermanos, versículos 14 al 19, estos versículos, estos 5 versículos o 6 versículos, es como un paréntesis entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Y en estos versículos, en este paréntesis, podemos ver, mi hermano, que Nehemías, él revela y nos dice que él vivió una vida consistente con lo que él enseñaba, con lo que él predicaba. Él describe su conducta, su comportamiento, no solo durante la construcción de las murallas, sino también durante los 12 años como gobernador de Judá. Si recordamos,
bajo la ley persa de este imperio, de este rey, Nehemías tenía el derecho como gobernante para recibir los impuestos del pueblo, para mantener a su familia, a sus sirvientes y a cualquier otro gasto adicional que se podría presentar. La palabra de Dios nos dice que gobernadores anteriores a él habían agraviado pesadamente al pueblo a través de los impuestos. La palabra del Señor nos dice que aún sus criados de estos gobernadores anteriores a Nehemías, dice, se enseñorearon del pueblo. Sin embargo, Nehemías y los hombres que estaban con él, con esos hombres que le seguían, renunciaron a todos sus derechos legales y nunca tomaron ventaja de ninguna persona. Nunca tomaron ventaja del pueblo del Señor. Aunque Nehemías nunca lo había leído, mi hermano, él estaba siguiendo lo que nuestro Dios nos ordena a través del apóstol Pablo en la carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 4, la palabra del Señor nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Además, el versículo 16 nos dice que Nehemías y sus hombres trabajaron juntamente con el pueblo en el muro, como cualquier otra persona. En el versículo 17 nos habla que él cubría los gastos del gobierno con sus propios recursos, de su bolsillo. Nos habla que 150 de los judíos y oficiales comían de su mesa, incluyendo oficiales de las naciones que estaban alrededor de Jerusalén. Y si esto es poco, el versículo 18 nos dice que Nehemías también tomaba de sus recursos, de su bolsillo, para mantener su personal y de esta manera no exigir el pan del gobernador. La pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Por qué Nehemías no siguió el ejemplo de estos gobernadores? ¿Por qué él no siguió? ¿Por qué él no se contaminó de esta actitud de estos hombres? La respuesta la encontramos en el versículo 15, donde leemos, Nehemías nos dice, pero yo no hice así. Y luego dice, a causa del temor de Dios. Él no lo hizo así, mis hermanos, Nehemías, porque él sabía que su caminar con Dios se vería completamente afectado. Él no lo hizo así, mi hermano, porque él sabía que era una responsabilidad delante de Dios de practicar lo que él predicaba, de vivir lo que él creía. Nehemías hizo lo recto delante de Dios, no lo que era correcto para su propio interés y preocupaciones, porque él sabía que tendría que dar cuenta a Dios. Nehemías pudo decir esto, mi hermano, porque a él no le importaba lo que hacían los demás. A él no le importaba cómo actuaba la multitud, el grupo. A él no le importaba cómo pensaba el resto de la nación. Nehemías vivía bajo otra ley. Este hombre de Dios vivía bajo la ley de nuestro Señor. La pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Estás dispuesto tú a vivir como Nehemías vivió? Con integridad, con compromiso, viviendo una vida que va en acorde con tu fe. ¿Estás dispuesto, mi hermano, a hacer esto? En realidad, todos nosotros deberíamos de estar viviendo aún mucho, a un nivel aún mucho más alto del estándar de la ley que Nehemías vivió.
Y cuando nos enfrentemos con el pecado que este mundo da por hecho, nosotros deberíamos de decir: yo no hice así a causa del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nehemías vivió en su propia vida lo que él demandaba en la vida de los nobles y de los gobernantes. No tomar ventaja de las personas, de las necesidades del prójimo. Él hizo lo que cada líder, lo que cada cristiano, mi hermano, debe hacer. No demandar más de sus seguidores que lo que él esperaba de sí mismo. Y para terminar, después de darnos una idea, después de revelarnos, mi hermano, lo que había dentro de su corazón, este hombre termina este capítulo 5 con una hermosa oración. Nehemías, capítulo 5, versículo 19. Él dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Por qué crees, mi hermano, que él ora de esta manera? Quizás él tuvo muchas razones, ¿verdad?, para hacerlo. Pero yo creo que entre estas muchas razones, él ora de esta manera porque él quería asegurarse que cuando él llegara al cielo, él pudiera escuchar de la voz de su Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mi hermano, ¿podrías tú orar como Nehemías? ¿Podrías tú decir: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por esta iglesia? Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, y de todo lo que hice por toda esta comunidad de Edmonds. ¿Estás dispuesto a orar como este hombre? Hermano, debemos de ser como Nehemías y vivir consistentemente con lo que creemos, haciendo sacrificios para ayudar a nuestros hermanos y hermanos necesitados, mostrando el carácter, el amor de nuestro Dios. Y si vivimos de esta manera, Dios, que es un Dios justo, nos concederá las promesas que Él tiene en Deuteronomio capítulo 15, versículo 10, donde la palabra del Señor nos dice: sin falta, dice, le darás, y no serás de mezquino de corazón cuando le des a tu prójimo, al necesitado. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Mi hermano, ¿dónde te encuentras esta tarde? ¿Al lado de los problemas o al lado de la solución de los problemas? Si quieres ser parte de la solución, entonces, mi hermano, tienes que escuchar con atención. Tienes que considerar los hechos de una manera muy cuidadosa. Tienes que responder bíblicamente y por sobre todo, tienes que vivir una vida consistente con tu fe. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.